Bueno, vamos hoy a hablar un tema que le he puesto por nombre ataque encubierto. Y este tema tiene como base principal hablar un elemento muy clave, que lo pongo como ejemplo. El 11 de septiembre de 2001 hubo un atentado terrorista que cambió a toda la humanidad. Un ataque contra los Estados Unidos, en donde 4 aviones fueron secuestrados y 2 de ellos se estrellaron contra las Torres Gemelas, que eran un ícono no solo histórico sino comercial de Estados Unidos y, diría yo, del mundo. Esto cambió la perspectiva de cómo debía de protegerse los aeropuertos, de cómo debían de llevarse normas de seguridad, pero también se entendió algo muy importante, que durante más de 10 años se había estado haciendo un plan encubierto para poder atacar a esta gran potencia mundial. Y por eso el tema se llama ataque encubierto, porque hubo una trama detrás de todo esto, un plan muy bien desarrollado que se estaba tejiendo y nadie se percató, o tal vez hubo un exceso de confianza. Y quiero invitarte a poner a consideración que lo mismo puede pasar en nuestras vidas si nosotros no tenemos cuidado. ¿Por qué? Quiero invitarte a que vayamos a Marcos capítulo 9 y revisemos qué dice la Escritura, revisemos qué dice la palabra de Dios, revisemos qué dice el Señor Jesús. Si no tienes tu Biblia, ahí lo vamos a poner en pantalla. Dice lo siguiente en esta versión, Marcos 9:14: cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, los encontraron rodeados de una gran multitud. Algunos escribas discutían con ellos. En cuanto la gente vio a Jesús, se quedó asombrada y corrió a saludarlo. Jesús les preguntó: ¿qué es lo que discuten con ellos? Bueno, vemos nosotros que ahora los escribas, que eran los conocedores de la ley, no solo los fariseos, sino los escribas eran los que transcribían específicamente, carácter por carácter, la Escritura, así que la conocían muy bien. Estaban discutiendo con los discípulos. ¿En qué radicaba la discusión? La Biblia dice que hubo un hombre, en el versículo 17 vas a ver, que había traído a su hijo y le dijo: maestro, yo he traído a mi hijo, tiene un espíritu que lo deja mudo, y cada vez que lo posesiona, lo sacude, y entonces mi hijo echa espuma por la boca, rechina los dientes y se queda rígido. Le pedí a tus discípulos que expulsaran ese espíritu, pero no pudieron. Jesús dijo: hay gente increíble. Bueno, vamos a empezar un poquito relatando esta escena. Imagínate a este muchacho que era sacudido cada cierto tiempo por un espíritu que lo poseía, pero además de eso lo dejaba mudo. Entre otros síntomas, le rechinaba los dientes y echaba espumarajo por la boca. Y este hombre desesperado busca a los discípulos de Jesús porque había escuchado que estos podían sanar este tipo de problema espiritual. Más sin embargo, no lo pudieron hacer. Todo lo que los discípulos de Jesús hemos pasado por un momento en donde no hemos podido hacer algo que queríamos hacer, sanar a un enfermo, no hemos podido tal vez liberar a un endemoniado. Todos pasamos por esa etapa de frustración donde algo que queríamos no se dio. Siempre que un hijo de Dios ora con fe, algo debe pasar. O se sana o se muere, pero tiene que ocurrir algo en la vida de aquel por el cual nosotros estamos en intercesión. Ahora dice este hombre que cuando habla con Jesús, Jesús reprende a sus discípulos y les da la razón por la cual el milagro no había ocurrido. Y miremos el versículo 19 con mucho cuidado, por favor. Jesús dijo: ¡ay! Gente incrédula. No dijo ¡ay! No. ¡Ay! Es una expresión de coraje, de frustración cuando algo no te sale, cuando alguien te quedó mal, cuando alguien dijo que te iba a dar algo y no te cumplió y te frustraste porque sentiste que se había burlado de ti o que no te hacían caso. ¡Ay! Gente incrédula, dijo el Señor. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Miren que el Señor fue fuerte en ese momento cuando se dirige a estos discípulos y luego le dice: ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? Qué dura palabra cuando el Señor confronta a sus discípulos, y en este caso a nosotros, cuando a veces no somos tolerantes o no hacemos lo que a Él le agrada. Él tiene que confrontarnos. Tráigame al muchacho. Ojo con esto, dice: tráigame al muchacho. No era un niño, era un adolescente, tal vez un puberto, millennial, centennial, como le quieras llamar, pero ya era un muchacho, ya no era un niño. Cuando se lo llevaron, tan pronto como el Espíritu vio a Jesús, sacudió al muchacho
con violencia y este cayó al suelo, revolcándose, echando espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre, ¿desde cuándo le sucede eso? Y el padre respondió, desde que era niño. Ojo, pero era un muchacho. O sea que ya llevaba años con este problema espiritual, con esta posesión demoníaca. ¿Puede un niño ser poseído? Aquí está la respuesta. El texto dice que sí. En este caso, este niño, desde muy pequeña, de edad muy temprana, había estado poseído. Pero aquí vemos algo. Durante años, este padre había visto a su hijo poseído por un espíritu y se había acostumbrado. Y aquí viene una enseñanza muy importante en la vida de todos nosotros los que somos padres. Tenemos que tener cuidado de ver qué pasa en la vida espiritual de nuestros hijos, porque podemos adoptar como algo normal, algo que no es normal, algo que es espiritual, y lo damos por sentado. Bueno, es que ya es así, ya nació con eso, ya creció con eso y ya se acostumbró. Recuerdo una persona que por algún problema se fracturó la mano y no hizo terapia, y su mano no tuvo la misma movilidad y se acostumbró a tener poca movilidad en su mano, aunque si hubiese recibido terapia hubiera logrado restaurar su mano, y se le volvió normal estar con esa mano discapacitada. Ya no tenía la misma movilidad ni la misma dinámica de una mano normal. En la vida de tu hijo puede haber ocurrido algo que tal vez lo imposibilitó para tener una vida normal, y como padre o madre uno se puede acostumbrar, y es aquí donde tenemos que tener mucho cuidado, porque nuestros hijos nacieron para ser libres, nacieron para ser hombres o mujeres que adoren al Señor. Y a continuación el padre describe algo más. Versículo 22, muchas veces lo arroja al fuego o al agua con la intención de matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Este hombre desesperado lo busca a Jesús y le dice, si puedes hacer algo. No, ten compasión, Señor. Y mira la respuesta que le da el Señor. ¿Cómo que si puedes? Ese es como cuando a una ama de casa que es experta en la cocina, tú le preguntas, ¿y usted sabe hervir el agua? Y esa ama de casa se te va a reír, ¿hervir el agua? O que le digas, ¿sabe usted hacer un huevo frito? Un huevo frito, claro que sé hacerlo. Una típica ama de casa ecuatoriana dice, yo sé hacer yapingacho, sé hacer arroz con menestra y carne, sé hacer caldo de pata, etc. Y te dice todo lo que sabe hacer. ¿Cómo no voy a poder freír un huevo? El Señor Jesús le dice a este hombre, ¿cómo que no voy a poder sanarlo? Claro que puedo. Claro que puedo hacer sanar, claro que puedo hacer sanidad total a tu hijo. Pero mira esta frase que dice a continuación. Para aquel que cree, todo es posible. Para quien cree, todo es posible. Y el Señor aquí nos da una frase de poder en la cual se resume que la fe tiene la capacidad para cambiar la realidad de una persona. La realidad de este muchacho, ¿cuál era? Que era un muchacho con problemas de sordera, que era un muchacho con problemas de habla, y que era una persona que sufría ataques de tipo epiléptico. Sin embargo, el Señor Jesús ve que eso estaba siendo ocasionado por un espíritu y dijo, sí lo puedo hacer. Pero una clave para ver un milagro de Jesús es entender que tenemos que creer. Pero además de eso, creer que el Señor tiene la capacidad y tiene el interés de hacerlo, porque podemos nosotros que pensar, sí, el Señor tiene el poder, pero no tiene el tiempo para atenderme. Muchos cristianos viven pensando de esta forma. No buscan a Dios porque no sienten que Dios les atienda, porque está Dios muy ocupado con muchos problemas. Y yo pregunto, ¿será que habrá hijos que Dios atienda de una manera más atenta, o atenderá a todos sus hijos por igual? Muchos de nosotros podemos pensar que hay personas que son más importantes para Dios, y eso es como que yo te dijera, pon tu mano un momento así, pon su mano un momento así. ¿Cuál de tus dedos, pon su mano así un ratito, cuál de tus dedos es el más importante? Si tuvieran que amputarte un dedo, ¿cuál dedo escogerías que te ampute? Todos son importantes, ¿verdad? Tú dices, no, pero es que este de aquí lo utilizo para agarrar, este de aquí para otra cosa, este me mete en el oído, este de acá con este señal y con estos dos. Bueno, no sé qué vayas a hacer con los otros dos, pero son importantes. Todos los dedos de tu mano son valiosos. De igual forma, para Dios, para Jesús, todos nosotros somos importantes y somos valiosos.
Para Jesús no hay el que tú seas más importante o el de acá menos importante. Todos somos para Él indispensables, importantes, valiosos, amados. Y luego dice, al instante el padre del muchacho exclamó, creo. Este hombre dijo, sí Señor, yo te creo, yo creo en lo que tú me estás diciendo. Pero a continuación le complementa la frase que había en su corazón, la sacó a flote, ayuda mi incredulidad. Es decir, en el fondo había incredulidad de que Jesús pudiera atender su necesidad. ¿En qué área de tu vida hay incredulidad? ¿En qué área de tu vida tú sientes que Jesús no va a responder tu oración? ¿En qué área de tu vida sientes que el Señor no ha hecho un milagro a pesar de que necesitas un milagro? Tal vez como este muchacho, tus finanzas están siendo sacudidas. Tal vez como este muchacho, tu vida emocional está siendo sacudida. Puede ser que tu área familiar está siendo sacudida y sientas que la vida se te está yendo detrás de un problema que a cada momento, a cada instante te roba la paz, te roba la tranquilidad, no te deja estar feliz. Sientes que ese problema está allí. O puede ser un diagnóstico médico que esté impidiendo que puedas disfrutar de la vida que Dios te ha dado y sientes que la enfermedad te está consumiendo. Y pasan los años y al igual que este muchacho, tu vida sigue estando atada a la enfermedad. Pero este hombre le dice a Jesús lo que había en su corazón. Hay incredulidad en esta área. ¿En qué área de tu vida aún sientes que no has podido madurar en la fe? ¿En qué área de tu vida sientes que el Señor aún no ha atendido tu necesidad? Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, inmediatamente la gente se agolpó, reprendió al espíritu y le dijo, espíritu sordo y mudo, yo te ordeno que salgas de este muchacho y que nunca vuelvas a entrar a él. El espíritu salió gritando y sacudiendo con violencia al muchacho. Es que miren, siempre que hay algo espiritual, va a haber violencia. El espíritu salió gritando y sacudiendo con violencia al muchacho, el cual se quedó como muerto. En efecto, muchos decían, está muerto, pero Jesús lo tomó de la mano, lo enderezó y el muchacho se puso de pie. Cuando Jesús entró en la casa, sus discípulos le preguntaron a solas, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús le respondió, estos demonios no salen sino con oración, y la Reina Valera 60 añade algo muy importante, además de la oración, el ayuno. Aclaremos este punto porque es supremamente importante entender. La Biblia menciona que el Señor Jesús le da la orden al espíritu que era sordo. Ojo, el muchacho era sordo, pero el espíritu no. Y es que el espíritu estaba ocasionando que este muchacho perdiera la capacidad de escuchar y hablar. Y en este tiempo estamos ante una generación que está perdiendo la capacidad para escuchar y para expresarse. Aunque no creamos, aunque podamos nosotros parecer místicos, pero la Biblia nos está avisando que este tipo de espíritus está invadiendo el corazón de mucha gente y está ocasionando que carezcan de oído. Y no me refiero al físico. Esta es una generación que no quiere escuchar a sus padres, no quiere escuchar la palabra, es renuente a escuchar algo que edifique su vida. ¿No será algo espiritual? ¿No será que hay algo que te está impidiendo desarrollar tu capacidad auditiva, hablando espiritualmente? Porque este muchacho no escuchaba lo que Jesús decía, pero el espíritu que estaba dentro sí escuchaba. Y este espíritu sabía que Jesús lo iba a echar y por eso trató de sacudir con violencia al muchacho. Y no más, y recuerden que el padre decía, a veces este espíritu ha tratado de ahogarlo, lo ha tirado al fuego. Miren, estamos en un problema espiritual muy serio. Nosotros estamos confiados, como hace mucho tiempo Estados Unidos se confió de que no iba a haber ningún ataque y no se percató que había una planificación sistemática durante muchos años para provocar un gran desastre. Y tal vez en nuestras vidas esté ocurriendo esto. Estamos confiados. Somos una cultura que no pasa nada y no va a ocurrir y no, tranquilo, y comamos y bebamos y mañana moriremos. Eso no. Una de las personas que tienen, por ejemplo, problemas de diabetes y que deben de cuidarse, no, un poquito de azúcar, no importa, no pasa nada, una vez al año no hace daño. Pues esa vez puede ser la decisiva y definitiva. Un poquito puede impedir que te sanes y puede llevarte a un problema mayor. Este hombre especificaba que su hijo había sido atacado de tal forma que había querido el espíritu matarlo. Siempre el mal va a querer atacar a las generaciones venideras.
Quiere impedir que el legado de la palabra de Dios llegue al corazón de las nuevas juventudes, de la niñez. Porque sabe el espíritu del mal que si llega a los niños y llega a los jóvenes, va a tener hombres de bien en un futuro y va a ser mucho más difícil. Pero si destruye la niñez y destruye al joven, al adolescente, entonces está ocasionando que el futuro vaya a ser siniestro. No podemos desconocer que fuerzas negativas hoy están trabajando sistemáticamente en destruir a los niños. Miremos cuántos niños están cayendo en drogadicción. ¿Cuántos adolescentes? Desde hace varias semanas, hay adolescentes aquí en nuestro país que han acabado con su vida. Y hasta niños, el otro día un niño de 8 años acabó con su vida. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que si destruye la niñez, destruye el futuro de un país. Destruye una familia. Este hombre describe lo que está ocurriendo en la batalla espiritual de este tiempo. La niñez y la adolescencia siendo atacada, pero también padres en crisis que no tienen la plena seguridad y confianza de que Jesús pueda cambiar el corazón de su hijo. Padres que en el fondo dudan, no, pero es que ya mi hijo es así, no, pero es que ya mi hijo ya le gusta tomar, ya le gusta tener varias mujeres, ¿qué puedo hacer? Y se acostumbran a tener un hijo inseguro o pecador o simplemente un hijo incrédulo. Y damos por sentado que, bueno, por mi fe, por ver, yo ya se lo entregaba a Dios. Pero ¿de qué manera nosotros le entregamos nuestros hijos a Dios? Uno puede decir, yo ya se lo entregaba a Dios. ¿Y cuándo tu hijo no ha sido de Dios? ¿Cuándo dejó de ser del Señor? El problema no está en que tu hijo haya dejado a un lado a Dios. El problema es que tú como padre dejaste de clamar por tu hijo para que Dios entre en su vida y se produzca un cambio. Y si hay un espíritu allí, salga de la vida de tu hijo. Pregúntate, ¿tienen mis hijos una vida completamente rendida al Señor? ¿Tienen mis hijos temor de Dios? ¿Tienen mis hijos sanidad en su corazón, sanidad en su área espiritual? ¿O viven tal vez atrapados por un espíritu que está ocasionando que vivan una vida llena de altibajos espirituales y emocionales? Cuando Jesús saca el espíritu, le dice, yo te ordeno que salgas de este muchacho. Y mira que no salió de buenas a primeras. Al principio hizo su show. No es fácil. Cuando algo espiritual está ocurriendo, no sale muchas veces de una manera tan fácil. Pero tenemos que insistir, tenemos que persistir. Este hombre de la historia tuvo la perseverancia de que si no ocurrió el milagro con los discípulos de Jesús, pues buscó al mismo Señor Jesús. Si algo está ocurriendo con tu hijo, hoy yo te quiero pedir en el nombre de Jesús, si algo ocurre con tu hijo, dile a Jesús que actúe, dile a Jesús que haga algo, dile a Jesús que Él provoque el cambio en la vida de tu hijo. Y a continuación también dice la Biblia que el espíritu salió y luego el muchacho quedó como muerto. Y muchos pensaban que estaba muerto. Tal vez tú piensas que tu hijo no tiene posibilidad de salvarse. Tú piensas que tu hijo no tiene posibilidad de salir adelante del problema que está viviendo. Pero la Biblia dice que cuando uno como padre o madre busca a Jesús, siempre tendrá la posibilidad de ver un cambio en la vida de los seres que amamos. Jesús lo tomó de la mano y lo enderezó, y el muchacho, dice la Escritura, se puso en pie. Ahora el muchacho estaba caminando. Ahora el muchacho estaba nuevamente andando. Y no solo eso, él estaba ahora libre de ese espíritu que lo atormentaba, de ese espíritu que lo quejaba. Ahora los discípulos le preguntan, maestro, ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Qué ocurrió? Y él les da una clase de demonología. Él explica algo que lo hemos dejado a un lado. Hay cosas espirituales que son tan fuertes que no salen simplemente con un momento de oración o con una orden espiritual. A veces los cristianos somos como muy fáciles de engañar y creemos que simplemente con decir, y yo decreto, y en el nombre de Jesús, y ya se soluciona el problema. No, muchas veces el problema es mucho más fuerte. Hay espíritus que son mucho más poderosos que otros. Nosotros, los que practicamos boxeo, cuando uno comienza la categoría, yo comencé con una categoría haciendo peso elástico, porque era muy flaquito.
Y luego cuando fui tomando un poquito más de peso, le van subiendo a uno de categoría, a peso papel, a peso mosca, a peso Walter, a peso medio. Te van subiendo la categoría porque aumentas de peso. Y a mayor categoría, mayor peso, mayor es el oponente, es más fuerte. Es igual en la vida cristiana. En la medida que tú vas ascendiendo en fe, en la medida que tú vas desarrollando más confianza en Dios, nuevo demonio te atacará, y cada vez más fuerte, para buscar destruirte, a ti y a tu familia, a ti y a tu gente. Por eso es tremendamente clave lo que el Señor Jesús le dice a sus discípulos: este tipo de género, este tipo de demonio no sale sino con oración y ayuno. Y por eso quiero invitarte a que aprendamos a hacer esas dos armas, aprendamos a utilizarlas: la oración, el clamor, el aprender a perseverar pidiéndole al Señor para que tu hijo o tus hijos o tu matrimonio que está siendo sacudido por el enemigo o tu vida espiritual que está siendo trastornada por el enemigo pueda ser liberada por el Señor. Pero además de eso, el ayuno, el aprender a privarnos de alimento físico para tomar el alimento espiritual y poder ser libres. Porque en medio del ayuno, cuando tú clamas al Señor, dejas a un lado la comida y tienes hambre y dices: Señor, ayúdame, yo necesito de ti, y aprendes a depender de Dios, Dios comienza a liberarte de las ataduras, comienza a desatarte, y Él puede producir la sanidad espiritual que tanto necesitas tú o alguien de tu familia. Los milagros siguen ocurriendo, pero en la medida que nosotros aprendemos a desarrollar una fe diferente, una fe de otro nivel, una fe más madura. Quiero terminar con algo que este hombre dijo: Señor, ayuda a mi incredulidad. Tal vez todos citamos incredulidad en algo. Yo también he sentido incredulidad en algunas áreas de mi vida. Hasta hace poco experimenté incredulidad aún en mi propia área. Hace unos días atrás me sentía muy mal. Después del encuentro me sentía muy cargado. Y mi esposa me decía: parece que es algo espiritual, estoy segura que hay algo espiritual detrás de esto. Y yo: no, voy a tomarme unos medicamentos, unas pastillas y me voy a curar. Y no me curaba. Hasta que un día le dije a mi esposa: ¿sabes qué? Ora por mí. Y en ese momento que oró, yo sentí que se fue aquello que me tenía mal. ¿Puede un cristiano ser atacado por el enemigo? Sí. ¿Y puede ocasionarte algo que te dañe físicamente? Claro. Porque comienza a enfermar tu mente. Comienza a susurrarte pensamientos de enfermedad. Y comienza también a tambalear tu fe, a hacer que tu fe tambalee. ¿Por qué? Porque comienza a llenar tu mente de tantos pensamientos negativos que tú dejas de creerle al Señor. Sigues creyendo en Jesús, pero dejas de escucharlo. Y comienzas a repetir frases negativas. Comienzas a repetir información negativa que a la larga lo que hace es desmoronar tu fe. Y no te permite creerle al Señor como deberíamos. Quiero invitarte a que le digas: Señor, yo necesito que recargues mi fe. Necesito que llenes el tanque de mi fe para poder tener una fe madura, para ir al siguiente nivel. Para que si viene otro demonio de un nivel mucho más alto, yo pueda resistir la batalla que tú me has llamado a tener, porque soy tu hijo. Y si te tengo a ti, yo sé que no hay enemigo difícil de vencer, porque tú estás conmigo. Y si tú estás conmigo, nadie podrá contra mí. Amén. Amén. Depende de la fe y depende también del uso que le des a la fe que dices tener. Pero vamos a orar para que tu fe no mengue, sino que por el contrario, en estos tiempos donde tal vez estás sintiendo el remesón del enemigo, puedas crecer y puedas ser liberado en el nombre del Señor. Te invito a que oremos. Padre amado, gracias. Gracias por este tiempo donde tú nos permites tener una mente diferente, donde nos permites, Señor, tener en nuestro corazón la firme esperanza de ver un milagro, de ver, Señor, que algo ocurre, que algo pasa. Señor, nuestras vidas te pertenecen. Tuyos somos, Señor.
Y por eso te damos toda nuestra alabanza, te damos nuestra adoración, pero también te pedimos que en el nombre de Jesús, si hay algo espiritual que esté ocasionando que nuestra fe se estanque, que nuestra vida se estanque, Señor, en el nombre de Cristo, destruye toda atadura, destruye toda opresión. O si hay alguien de nuestra familia o nosotros estamos, Señor, con una carga espiritual negativa, quítala en el nombre de Cristo. Ayúdanos a ser libres, ayúdanos a ser personas completamente restauradas, libres, Señor, de todo espíritu maligno, de todo aquello, Señor, que no provenga de ti. Te entregamos nuestras vidas, te entregamos nuestra familia. Comienza a orar por tus hijos, comienza a orar por tu matrimonio, que tal vez está siendo tambaleado, tambaleante por el enemigo, está siendo sacudido por el enemigo. Dile: Señor Jesús, libera mi matrimonio y mi vida del mal. Límpiame, Señor, y limpia mi matrimonio, y limpia mi vida de todo ataque del maligno. Señor, te damos toda la gloria y la honra a ti.